Pues oficialmente buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión del Simposio Vigencia y Legado del Pensamiento de Marx. La dinámica va a ser simple, tenemos dos ponentes que nos van a acompañar esta tarde, cada uno va a realizar una intervención de aproximadamente 30 minutos. Cuando lleguen 25 minutos, pues yo les haré un pequeño anuncio, abriré el micrófono, bueno, hablaré porque de hecho no podré cerrar el micrófono si hacemos la de Facebook, sino sí podré, para avisarles a los 25 minutos y al finalizar las dos intervenciones abriremos un espacio de discusión. Si en el transcurso de la actividad ustedes ya tienen algún comentario o alguna pregunta que deseen hacer o una intervención, por favor pidan palabra utilizando nuestro chat. Con eso utilizaríamos ese orden para estar mirando cómo hacemos la dinámica de intervenciones. También podrán, si quieren, consignar sus preguntas o comentarios o en tal caso, por favor, colóquenos hacia quién va dirigido o si es en general, para poder entonces remitirlos, en este caso, a los ponentes. Bien, entonces tendremos hoy también un formulario de asistencia y valoración. Les agradecemos que nos ayuden con su diligenciamiento como una evidencia, digamos, de la actividad que se está realizando. Es muy breve de hacer y más adelante, prácticamente a la hora, les pasaría entonces el enlace. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Hoy nos acompañan el profesor Ángel José Chacón Velasco y el profesor Hernán Martínez Ferro. Las dos ponencias que tendremos hoy serán por parte del profesor Ángel José, Marx y el atomismo griego, quien va a abrir en este momento. El profesor es docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, doctor en Ciencias Naturales Física. Y en el caso del profesor Hernán Martínez Ferro, él es el director del Grupo de Filosofía de Investigaciones Filosóficas Kairos, también docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Les agradecemos a los participantes y a los asistentes. Por favor, recuerden, cualquier comentario mediante chat estaremos atentos y pues daremos la palabra al profesor Ángel José Chacón Velasco con su ponencia Marx y el atomismo griego, a quien agradecemos por acompañarnos hoy. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes algunas ideas, lecturas, reflexiones de gran interés tanto para los filósofos como para los físicos. Lo que sí hay que decir es que es para un grupo de físicos muy escaso en el momento. Sin embargo, vale la pena compartir con ustedes unas lecturas, unas reflexiones que a lo largo de mi trayectoria docente, más que investigativa, he podido, digamos, detectar como importante. Quisiera mencionar que por lo menos en una ocasión, siendo profesor de seminario de investigación en la Escuela de Física, introduje la lectura de la tesis doctoral de Carlos Marx como una de las lecturas propuestas a los estudiantes de física en seminario de investigación para que reflexionáramos un poco sobre o discutiéramos sobre el atomismo en la antigüedad y el atomismo tal cual, digamos, de alguna manera se concibe y se desarrolla y es fundamento de teorías actuales y muy prolíficas y muy impactantes en la transformación sobre la naturaleza que los seres humanos hacemos a través de la técnica, la tecnología y, y como mecanismo de conocimiento, de comprensión, como teoría que explica la naturaleza del ser. No sabía yo que era quien abría. Bueno, no pasa nada, voy a leer entonces el texto que preparé para esta ocasión. Bien, una referencia muy importante
Y la fundamental es obviamente la tesis doctoral de Marx, llamada Escrito sobre Epicuro, y sobre este trabajo, pues los filósofos se han dedicado a interpretar un poco el pensamiento de Marx y las razones por las cuales se interesó específicamente por este tema en el clima intelectual de la época o de la atmósfera intelectual que envolvía al joven Marx cuando realizaba estos estudios de doctorado en Berlín y Jena. El libro de Carlos García Gual, dedica un libro, pues el libro sobre Epicuro, dedica un capítulo completo a hacer notar la repercusión del filósofo Epicuro sobre épocas posteriores. Precisamente en ese libro, en ese capítulo, señala que a Marx le impactará y le significará un gran impacto en la negación del determinismo en la antigüedad. Dice así el libro de Carlos García Gual, Epicuro, sobre el impacto que tiene la filosofía epicureana en Marx. El tema central de este estudio es un problema concreto: señalar la orientación diversa de uno y otro pensador a partir de sus distintas matizaciones de la teoría del conocimiento y del movimiento atómico, mientras que Demócrito, con su desconfianza en el conocimiento sensible, aboca a un escepticismo racionalista que va de par con un interés por los descubrimientos científicos y un cierto determinismo. Epicuro se desvía de ese sistema en varios puntos muy significativos. La confianza en los sentidos configura su materialismo. La admisión de un movimiento espontáneo de los átomos, el famoso clinamen, descrito por Lucrecio en su poema De Rerum Natura, se lleva a admitir un margen de libertad, le lleva, perdón, a admitir un margen de libertad en ese universo material y azaroso, y la conexión entre esa teoría de la naturaleza y la ética le permite rechazar todo determinismo moral y predicar una serenidad de vida que no conoció el inquieto Demócrito. Bien, en los años juveniles de Marx están rodeados puntualmente por la academia, lo que nosotros llamamos la academia, por el espíritu académico. Estudió Derecho y se encontró con el espíritu hegeliano del idealismo alemán, encarnado, bueno, inicialmente encarnado por Kant y Fichte, pero solo Hegel había unido en un sistema verdaderamente comprensivo los grandes temas del idealismo: la inmanencia, desarrollo y contradicción. Esta es una cita al final del autor Muñoz, de un texto reciente de 2012. El 15 de abril de 1841, Marx obtuvo su doctorado en la Universidad de Jena por la referida tesis, pero surgen varios interrogantes. ¿Por qué hace Marx precisamente un estudio de la filosofía atomista representada por Demócrito y Epicuro? ¿Qué método filosófico utilizó para desarrollar su tesis doctoral? Lo que propone es abordar el texto, interpretarlo y encontrar razones que respondan por qué Marx eligió a estos autores y no a otros, además de dilucidar su estrategia argumentativa con el fin de que se contemple a esta obra como un preparativo para el humanismo que posteriormente desarrollará el filósofo de Treveris. Luego de que Hegel muriera en 1831, empieza el auge de su filosofía. Dio tanto para hablar
el alemán Hegel que su propuesta filosófica traspasó todos los límites y formó seguidores que encontraban en aquella la plena realización de la libertad individual y colectiva. Algunos consideraron, no conozco, no pronuncio muy bien el alemán, en general nada, al Aufhebung como conservación y otros como progresión o abolición. Unos se quedaron con el sistema estático y acabado como tal lo dejó Hegel, y otros siguieron desarrollando el método dialéctico hacia su superación. Es decir, aunque Hegel había muerto, el movimiento no había concluido. Marx hacía parte de un grupo encabezado por los hermanos Bruno y Edgar Bauer, que utilizaban el método hegeliano para seguir investigando las causas que atrasan y en cierto sentido entorpecen el perfeccionamiento de la naturaleza humana. En ese ambiente, el joven filósofo, el joven Marx, escribe su tesis doctoral con el objetivo práctico de buscar una plaza académica desde la cual desarrollar sus ideas, además de no perder el contacto con Bruno Bauer, quien fuera su director de tesis. Mientras tanto, este es cesado de sus actividades académicas por el gobierno prusiano, así que Marx contempló el fracaso emprendido por esa vía. Por esas épocas, Feuerbach era el centro de atención debido a la inversión que había hecho de la sustancia sujeto de la filosofía hegeliana. Su humanismo ateo fundamentó los ideales de Marx, que con decisión empezaron a fraguarse en su tesis. Por cierto, esta fue dedicada a Ludwig von Westphalen en un fragmento que confirma el hegelianismo del pensador de Treveris. Y no formulo votos por su bienestar físico, pues sé que el gran médico mágico bajo cuya tutela se halla usted es el espíritu. Esta es una frase de Marx dirigida a Westphalen, quien sería su suegro. En el prólogo, Marx reconoce que pudo haber, en el prólogo a la tesis doctoral, que pudo haber hecho este trabajo de forma más rigurosa, científica y menos académica o pedante, de no estar constreñido al formato de tesis doctoral. Sobre el mérito de su tesis dice: he logrado solucionar en este trabajo un problema hasta ahora no resuelto en la historia de la filosofía griega. Además, opina que es superfluo el trabajo de Plutarco, Cicerón y Gassendi al querer vincular a Epicuro con los padres de la Iglesia. Según John Bellamy Foster en su libro La ecología de Marx, este consideraba que Epicuro era la representación máxima de la Ilustración en el pensamiento griego y el fundamento del materialismo y el sensualismo francés de la Métrie, Condillac y Holbach. Retomando la idea que quiere explicar Marx, cito a Foster en lo siguiente: pero en el texto de la tesis, Marx decidió revisar por sí mismo la filosofía de Epicuro, con el fin de arrojar luz sobre la manera en que dicha filosofía había prefigurado el ascenso del materialismo, el humanismo y el individualismo abstracto de la Ilustración europea de los siglos XVII y XVIII. Esta es una cita del autor Foster. Retomando la idea que quiere explicar Marx de libertad, cuyos máximos representantes en la filosofía y la mitología griega son respectivamente Epicuro y Prometeo, dice Marx: mientras una gota de sangre haga latir su corazón absolutamente libre y dueño del universo, la filosofía no se cansará de lanzar al rostro de sus adversarios el grito de Epicuro: no es impío aquel que desprecia a los dioses del vulgo, sino quien se adhiere a la idea que la multitud se forma de los dioses. La filosofía no lo oculta, hace suya la profesión de fe de Prometeo. En una palabra, yo odio todos los dioses. Esto es una cita
del texto de la tesis doctoral de Marx. Cuando se reconoce que tanto Epicuro como Prometeo son libres, se evidencia, según Marx, la verdadera divinidad, la autoconciencia humana. Por eso es Prometeo libre, porque reconoce en sí su conciencia, la de sí mismo. Empieza Marx el camino hacia su objetivo de tesis doctoral, considerando que la filosofía griega post-aristotélica ha sido menospreciada, pues las escuelas del estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo han pasado a un plano inferior como apéndices que apenas ayudan a entender la transición de Grecia a Roma. He aquí la propuesta alternativa de Marx. Dice Marx: insto en esto simplemente para recordar la importancia histórica de dichos sistemas, pero lo que aquí se trata no es de su importancia general para la cultura, sino de la unión con la filosofía griega anterior. También es una cita de su texto doctoral, de su tesis doctoral. Añade que su plan es esbozar la relación entre las escuelas helenísticas y la filosofía griega antes de Sócrates. Entre comillas, por el momento me contentaré con desarrollar esta relación. Filosofías posaristotélicas y filosofía presocrática, apoyándome, por así decirlo, en un ejemplo y considerándola en un solo aspecto, el de sus relaciones con la especulación anterior. Esto será apenas una parte de lo que más tarde se conocerán como los cuadernos sobre la filosofía epicúrea, estoica y escéptica, cuadernos preparativos que él elaboró para terminar su tesis doctoral. Marx fundamenta su tesis en la consideración de que la autoconciencia tiene estadios o momentos. Esto alude directamente a su mentor, Hegel, quien dedica parte de la fenomenología del espíritu al estudio de esas escuelas como uno de los estadios por los que pasa el pensamiento que se piensa a sí mismo, la autoconciencia. Frente a esto, Rogelio Martínez expone la idea que tiene Marx de la consideración hegeliana sobre las escuelas helenísticas. Dice así Rogelio Martínez: el sujeto en estas filosofías busca para sí un principio de su libertad, la firmeza inconmovible de suyo, la conciencia de sí mismo, vive en la soledad de su pensamiento y encuentra en ella su manifestación, nos dice Hegel. Si lo verdadero estriba en la coincidencia entre el pensamiento y la realidad, en la identidad entre lo subjetivo y lo objetivo, debe haber un criterio que permita juzgar esta coincidencia, el principio con arreglo al cual lo verdadero pueda juzgarse como verdadero. Hegel encuentra en las filosofías helenísticas el único criterio empleado es un principio subjetivo, que el único criterio empleado es un principio subjetivo. Bien, siguiendo con Marx, dice lo siguiente: ¿es acaso un azar el que todos los momentos de la autoconciencia aparezcan en los epicúreos, estoicos y los escépticos representados como totalidad, pero cada uno de ellos dotado de su existencia propia? Sigue pues la tendencia hegeliana, pero básicamente se pregunta por qué estas escuelas tienen en su singularidad, una parte de la totalidad y a la vez son independientes de esta. Es así como empieza, por ejemplo, argumentando para tratar de contrarrestar la tesis de que Epicuro plagió la física de Demócrito, defendida esta idea por autores como Cicerón, que en su obra del supremo bien y del supremo mal aborda las consideraciones de Epicuro sobre la muerte y sostiene que hay contradicciones en su afirmación de que son los placeres del alma los que calman el dolor. Leibniz y Clemente de Alejandría
entre otros, también tendrían la misma opinión sobre Epicuro. Ante esto, cabe citar un importante artículo de Julia Lemos Viera, que explora el reconocimiento por parte de Marx de la ingenuidad de Hegel a no considerar la relevancia de Epicuro en comparación con las filosofías alejandrinas. Dice la doctora Vieira, perdón, no Viera. Para Marx, la filosofía alejandrina, a razón del desarrollo del potencial de salir de la dialéctica y transformarse en un puro idealismo, en cuanto a la alienación de la razón en la filosofía epicureísta ecléctica se mantiene en la dialéctica. Ocurre que Hegel desarrolla la filosofía alejandrina de modo inocente, no consciente de que en ella la razón podría ser perdida. Bueno, esta es una traducción poco mal hecha que yo hago de un texto, de un párrafo en portugués. En este caso, la filosofía hegeliana va quedando relevada en su interpretación de algunos sujetos filosóficos de la antigüedad. En particular, se concluye que la figura de Epicuro no es una añadidura en el desarrollo de la dialéctica. En cuanto a Demócrito, Marx considera que tiene un pensamiento diametral con respecto a Epicuro, es decir, que parten desde extremos mutuamente opuestos. El alemán Marx piensa que hay contradicciones entre los preceptos de Demócrito. Por ejemplo, muestra cómo Aristóteles identifica ciertas inverosimilitudes en el pensamiento del atomista, quien piensa que no hay nada verdadero o que lo verdadero se oculta a los ojos humanos, y por otra parte que lo verdadero es lo que se ve. Con esto se genera un gran contraste, ya que Demócrito a la vez afirmaba que lo verdadero son los átomos y el vacío, mientras que lo demás es doxa, opinión, sobre lo sensible, y esta es subjetiva, no logra captar lo objetivo. A diferencia de Demócrito, Epicuro no le quita mérito a las percepciones sensibles, ya que de hecho las considera lo propiamente objetivo. Según Marx, al considerar lo sensible como subjetivo, Demócrito se impulsa a sí mismo a la investigación empírica, a viajar y a emprender empresas de conocimiento para poder emitir un juicio sin escuchar a los demás. Aprendió las ciencias de los caldeos y egipcios y hasta supo llegar a Etiopía e India con tal de que su conocimiento fuera apreciado por la agudeza de su espíritu. Por eso dicen que se privó de la visión. Por otra parte, Epicuro considera que el que sirve a la filosofía se emancipa y es feliz, es decir, se cura el alma, y que el joven debe empezar su camino en la filosofía y el viejo nunca debe dejarla. Dice Marx, mientras que Demócrito, insatisfecho con la filosofía, se echa de brazos en el saber empírico, Epicuro desprecia las ciencias positivas que en nada contribuyen a la verdadera perfección. Marx de inmediato pasa a establecer las tesis centrales de sus autores. Primero lo hace con Demócrito, de quien expresa que lo más importante es el concepto de necesidad. Este concepto se ve ampliado según Marx porque no solamente se trata de la necesidad de la existencia de las cosas, sino también de la ley y el destino del universo. Uno de los fragmentos que se conserva es el testimonio del filósofo atomista y dice lo siguiente: Demócrito de Abdera sostenía que el universo es infinito, puesto que no ha sido modelado por artesano alguno. Afirma además que es inmutable y en general expone con precisión cuál es la naturaleza del universo. Ningún principio posee las causas de lo que ahora está sujeto al devenir, sino que desde siempre, desde un tiempo infinito, la necesidad gobierna absolutamente todo, tanto lo que ha sido como lo que es y lo que será. En los filósofos socráticos
consultados. Con Epicuro ocurre totalmente lo contrario. Esa necesidad solo ataría al ser humano y no lo dejaría ser libre. Ese destino lo determinaría y encapsularía. Para él, para Epicuro, solo existe lo fortuito, el azar, aquella suerte que es una fuerza casual y la voluntad de los hombres. Dice en su epístola a Meneceo, que es una de las pocas referencias que se conocen y que han llegado hasta nosotros, de Epicuro. Rechaza la opinión de los que sostienen que unas cosas suceden por necesidad, que otras son fruto del azar y que otras dependen de nosotros, porque la necesidad no da cuenta de los hechos que se le atribuyen y el azar es inestable, mientras que lo que depende de nosotros está libre de imposiciones de amo, por lo cual es natural que a lo que depende de que a lo que dependa de nosotros le acompañen como un noble, como un doble el reproche y la alabanza. De esta manera ratifica este pensamiento en las sentencias vaticanas, diciendo: otro de los documentos que se conocen sobre la filosofía de Epicuro. La necesidad es un mal, pero no hay ninguna necesidad de vivir sometido a la necesidad. Evidentemente, Epicuro no toma como algo importante el concepto de necesidad. Foster lo retoma, explicando que el filósofo de Samos rechazaba toda noción conceptual que redujera la realidad. Por ende, ningún determinismo ni esencialismo, es decir, hechos basados en las meras propiedades de las cosas, podía explicar, según Epicuro, acontecimientos que se producían porque esos acontecimientos pertenecían al reino del accidente, la contingencia. Marx concluye en esta parte lo siguiente: podemos, pues, afirmar como algo históricamente cierto que Demócrito emplea la necesidad y Epicuro el acaso, y que cada uno de ellos además rechaza con aspereza polémica el parecer opuesto. Para Demócrito, la necesidad hace parte de la posibilidad real, que fundamenta lo ilimitado, y de la realidad del objeto, mientras que la antípoda es la que representa el acaso, la posibilidad abstracta y limitada que no interesa a los hombres puesto que su carácter no es perentorio. Marx describe a Demócrito como escéptico y empírico, y a Epicuro como filósofo y dogmático. Estas diferencias van más allá porque concluirán con distintas explicaciones de los fenómenos físicos. Para Marx, Demócrito y Epicuro mantienen coincidencias con respecto a dos movimientos de los átomos: la caída en línea recta y la repulsión. La diferencia entre estos dos pensadores atomistas está en que hay otro movimiento, un tercer movimiento, la desviación o declinación del átomo cuando éste cae. Algunos, como Cicerón, Plutarco o Bayle, citados por Marx, no consideran que este movimiento exista. Según Epicuro, como los átomos caen según su peso, al acercarse unos a otros se repelen, se separan y la línea recta de su caída se deshace, por lo que el átomo se desvía de su trayectoria. Y esto es semejante a la libertad. Cicerón, Plutarco y Bayle, por su parte, consideran que esta última, al contrario, desmiente la existencia de tal movimiento, pues si se encontrasen al caer, los átomos nunca se desviarían porque en algún punto se unirían para formar los compuestos, cosa que no ve Epicuro. Así como dice Lucrecio en su extenso poema sobre la naturaleza de las cosas, sobre la natura de las cosas, es necesario que admitas que, aparte del choque y el peso, hay otra causa de movimiento, de la que deriva esa facultad innata en nosotros, ya que vemos que nada puede a partir de nada llegar a ser. Claramente Lucrecio alude aquí a la libertad, que también Epicuro desea defender para evadir la doctrina metafísica del determinismo democriteano.
De nuevo, para Epicuro hay una liberación del átomo de su existencia relativa cuando su movimiento natural, caída libre, encuentra contraposición en la desviación. Por eso Marx llama a la caída libre el movimiento de lo no independiente, entre comillas, y considera que la liberación del átomo implica en Epicuro, como consecuencia ética, la ataraxia, dice Marx. Así pues, del mismo modo que el átomo se libera de su existencia relativa, de la línea recta, abstrayéndose de ella, desviándose de ella, toda la filosofía epicúrea se desvía del ser allí restrictivo donde quiere que tiene que ser representados en su existencia el concepto de la singularidad abstracta, la independencia y la negación de toda relación con otra cosa. Para Epicuro, dice Marx, siguiendo la interpretación de Lucrecio, si en la caída no hay desviación a raíz de la repulsión, no habría creación del mundo. La repulsión corresponde a la inmediatez del ser. Es el primer paso de la autoconciencia. Es aquello que exterioriza la materialidad, la forma. A diferencia de Epicuro, según Marx, Demócrito consideraba que aquella repulsión no es tal, sino un movimiento violento a raíz de la necesidad. Es decir, la necesidad hace que los átomos se muevan violentamente. En este punto, el filósofo alemán trae a colación una controversia planteada por Aristóteles. ¿Cuál es la causa del movimiento natural original interrumpido por el movimiento violento? Si aquel es causado por un movimiento violento, habría que preguntar a su vez cuál es la causa de este último, y así sucesivamente, lo que conlleva una cadena infinita. Profesor, 5 Finalizando, minutos. sí señor, finalizando este capítulo de su tesis, Marx considera que Epicuro ha encontrado la contradicción subyacente al concepto de átomo. Su esencia es el movimiento de repulsión. Dice entonces Marx, de ahí que en Epicuro encontremos aplicadas las formas más concretas de la repulsión. En lo político es el contrato y en lo social la amistad, lo que se ensalza como lo más alto de todo. Después de esto, se podría decir que siguiendo la fenomenología de Hegel, Marx examina las cualidades de los átomos desde la perspectiva de la percepción sensible, esto es, las partes de lo inmediato. Así pues, para Epicuro, toda cualidad es cambiante o mudable, pero los átomos no cambian. No obstante, sí deben tener cualidades que los distingan unos de otros, dada la repulsión entre ellos, según el testimonio de Plutarco, mientras Epicuro considera que el átomo tiene magnitud, forma y gravedad, Demócrito acepta solo las dos primeras. Ahora bien, para Marx no es tan importante esta diferencia como las interpretaciones que se le han dado. Consulta entonces en Aristóteles y encuentra que la magnitud y la forma no serían, en la teoría de Demócrito, sustanciales al átomo, sino accidentes del mundo físico. En Epicuro ocurriría todo lo contrario, las tres serían cualidades constitutivas del átomo. Para Epicuro, la primera cualidad es la magnitud, que no es igual en todos los átomos, sino que admite grados en cuanto al tamaño. La segunda cualidad es la forma, pero no es que esta sea una sola que los haga a todos iguales, ni al revés, que no exista porque hay tantas formas como átomos. Simplemente hay un número finito de figuras atómicas posibles. En el caso de la gravedad equivale al peso. Todos los átomos se distinguen por su peso. No hay dos que tengan el mismo. Además, pensar de que tengan distinto peso, pesar de que tengan distinto peso, además de diferenciarse en forma y por su magnitud, Epicuro se destaca, según Pierre Gassendi, se caen con igual rapidez. Luego de esto, Marx se dispone a analizar la ontología del atomismo, distingue Epicuro aquello que es corpóreo en general de lo corpóreo del átomo en particular. En esa dirección, pues el desarrollo del análisis que hace Marx
la diferencia entre la atomística epicureana y demócrita es el discurrir completo de su tesis doctoral. Como para concluir y dejar la posibilidad de muchas de preguntas y relaciones con las concepciones atómicas contemporáneas, ya sabemos que átomo para nosotros es el término mismo no tiene nada que ver con el término utilizado por Epicuro y Demócrito, pero sí en muchas de sus propiedades. Bien, la pregunta que podríamos plantearnos es, ¿cuál sería la relación que existe entre la, la concepción eh, atómica de los antiguos, en este caso concreto, Epicúreo y Demócrito? Ya hemos visto cómo está relacionada en el pensamiento de Marx sobre la libertad y sobre la subjetividad, pero a mí como físico me interesa un poco, o siempre me interesó un poco descubrir o captar en esta tesis doctoral las posibles relaciones incluso que tiene con la idea de átomo que en la actualidad es la dominante, no sin que eso haya sido también fácil de establecerse. Simplemente para recordarles cómo solo en 1900, en el siglo XIX, perdón, se volvió a plantear la idea de que las cosas estaban constituidas por átomos. Y sin embargo, esta concepción y este desarrollo de la teoría atómica moderna tuvo ingentes problemas. El primero que lo planteó fue Ludwig Boltzmann, con muchos de los atributos que tiene la idea del átomo en Epicuro y en Demócrito, hasta llegar, por ejemplo, a los problemas que en el momento actual se están planteando sobre la naturaleza de la materia. No sé si ustedes escucharon recientemente una noticia de una medición sobre una propiedad de una partícula subatómica que se llama muón, una propiedad de momento magnético que no estaría en concordancia con lo predicho por la teoría, por la mecánica cuántica, que es propiamente la que nos puede ayudar a comprender la naturaleza del átomo moderno, de las partículas. Y yo lo que veo es un continuo, una dialéctica permanente que me recuerda precisamente la discusión o, o el desarrollo de la tesis doctoral de Marx en cuanto a las diferencias entre los átomos para Epicúreo y los átomos para Demócrito. Pues yo dejaría ahí para ustedes para que posteriormente a la intervención del profesor Hernán podamos conversar acerca de este interesante tema que es bastante extenso y tiene muchísimos otros aspectos que podríamos discutir. Muchísimas gracias, profesor. Por favor, recuerden que pueden a través del chat colocar ya sea sus comentarios, preguntas o solicitar la palabra cuando al final de la segunda intervención abramos un espacio de discusión. Para quienes quieran recordar, el profesor Ángel José Chacón nos ha presentado la ponencia Marx y el atomismo griego. A continuación, el profesor Hernán Martínez Ferro nos presentará Marx y la teoría crítica. El profesor Hernán es el director del grupo de investigaciones filosóficas Kairos, que es quien está organizando este simposio. Agradecemos su participación y damos pie a la intervención del profesor Martínez. Bien, muchas gracias, Sheila, y muchas gracias al profesor Ángel Chacón. Y
pues sobre todo a todos nuestros asistentes, bienvenidos a este evento que realiza el Grupo de Investigaciones Filosóficas Kairos. Voy a presentar, yo he preparado unas diapositivas para ustedes, voy a presentarlas en este momento. ¿Se están viendo? ¿Sheila? Sí, señor. Sí. Sheila, te pido el favor porque como yo estoy mirando aquí las diapositivas, no puedo ver el chat. Si en algún momento la voz se escucha mal, por si falla el internet, pues yo me conecto desde mis datos. Cualquier cosa me interrumpes y me lo haces saber, por favor. Sí, señor. Bueno, alienación y reedificación. Lo primero, he hecho un cambio en el título. Yo pensaba hacer una presentación de unos motivos que retoma la teoría crítica o la Escuela de Frankfurt y que retoma de Marx y también con los cuales, de unos tópicos también con los que se aleja de Marx, pero pensé que terminaría hablando más de la teoría crítica y menos de Marx. Entonces, me limitaré a presentar dos conceptos muy importantes, dos conceptos de Marx, dos categorías como son alienación y reedificación, y de todas maneras es una lectura de Marx a partir de pensadores de la teoría crítica, y al final presentaré pues algunos tipos de, miraré cómo estas dos nociones de alienación y reedificación son tratadas por algunos pensadores de la teoría crítica. ¿Qué es lo que yo me propongo con esta presentación? Pues primero, clarificar los conceptos, las categorías de alienación y reedificación, entender la importancia de estas categorías en la filosofía de Marx, pero también entender la importancia para pensar distorsiones o procesos de distorsiones sociales en las sociedades que podríamos llamar patologías. Es decir, alienación y reedificación son dos patologías sociales y en ese sentido vamos a mirar a Marx como un filósofo social, es decir, como un filósofo que se ocupa de ciertas perturbaciones que sufre la sociedad, que bien podrían llamarse patologías sociales. En ese sentido, el énfasis va a estar en la filosofía social y no va a estar en el problema económico de Marx, en la teoría del valor. En este sentido, veo que frente a las dos primeras ponencias que se presentaron, la de Nicolás y de Camilo, que insistían sobre todo en el Marx de madurez, digamos que esta ponencia vuelve sobre algunos escritos de juventud de Marx, porque encuentra allí muchos más elementos de filosofía social que en el Marx maduro. Bueno, alienación y reedificación. Lo primero, voy a ocuparme del concepto de alienación y luego el de reedificación. El concepto de alienación lo utilizó Marx un poco heredando, aunque modificando la terminología de Hegel, pero ya se encuentra en los textos juveniles de Marx y sobre todo me voy a referir a los manuscritos de Marx, que son de 1844. Para entender el concepto de alienación, y no solo para entender ese concepto, sino para entender el concepto de praxis, para entender el concepto mismo de teoría del valor o de naturalización o de humanización de la naturaleza, o para entender enajenación, es decir, las categorías principales de Marx, tenemos que entender esto que ustedes ven ahí en su pantalla. Es decir, tenemos que comprender cómo Marx entiende la forma como se concibe la relación de los objetos que el hombre produce con su actividad.
Entender esa relación nos permitirá entender la noción de alienación, la relación entre los objetos que el hombre produce con la actividad mediante los cuales se producen esos objetos. Entonces, este será el primer punto. Voy a partir de una cita del Capital, muy conocida, dice así: una araña ejecuta orientaciones que semejan las manifestaciones del tejedor, y la construcción de los paneles de las abejas podrán avergonzar por su perfección a más de un maestro de obras. Pero hay algo en que el peor maestro de obra aventaja, desde luego, a la mejor abeja, y es el hecho de que antes de ejecutar la construcción la proyecta en su cerebro. Entonces, Marx aquí, bueno, la cita va a seguir un poco en el sentido en que efectivamente los seres humanos, antes de hacer una actividad, entonces la proyectan en su cerebro, tienen una idea de ella, y en esa idea pueden ir cambiando también esa idea antes de producir el objeto que van a producir. Pero Marx va a insistir, tanto allí en el Capital como el joven Marx, en que con ello, con el trabajo, el hombre realiza su propio fin. El hombre se objetiva en los productos de su trabajo. Pero esa objetivación en los productos del trabajo no es una objetivación como la que entiende como la noción de objetivación en Hegel, que hay que superar, sino que esa objetivación es propiamente la realización del ser humano. Es decir, los seres humanos somos seres humanos gracias al trabajo. Lo que hace que seamos seres humanos es lo que hacemos a partir del trabajo. Con lo que quiere decir también es que lo que quiere decir Marx aquí es que hay una auténtica, digamos, naturaleza humana, naturaleza del hombre, que viene dada por lo que hace, es decir, por su praxis. Esa, digamos, es la condición antropológica más importante y fundamental que encuentra Marx. Bueno, pero siendo el trabajo la realización propia del hombre, sin embargo, el trabajo a veces en una sociedad como la sociedad de mercado capitalista, el trabajo, esa categoría de trabajo a veces no aparece como una realización, como una objetivación o realización de las potencialidades humanas, sino que al contrario, ese trabajo parece una negación propiamente de lo que es fundamental en el ser humano. Entonces la alienación aparece aquí como una forma de objetivación en la que los productos no son ya la expresión de la fuerza de trabajo de quien las produce, ni manifiestan sus potencialidades. Entonces, digamos que si lo auténtico era el trabajo y objetivarse en el trabajo, hay unas formas de objetivación que terminan siendo alienación, pero tienen que ver con el trabajo en una forma histórica, en una sociedad histórica, en unas relaciones sociales históricas en las cuales el trabajo termina siendo más bien una negación del ser humano y no una objetivación de sus potencialidades. Esto lo dice Marx de forma, creo yo, muy clara aquí en esta cita, que es de los manuscritos de París, o los manuscritos económico-filosóficos. Dice así: el incremento de valor en el mundo de las cosas es directamente proporcional al decrecimiento del valor en el mundo humano. El objeto que produce el trabajo, su producto, se le opone como una cosa alienada, como un poder independiente del productor. El producto del trabajo es trabajo corporizado y objetivado en una cosa. Es la objetivación del trabajo. La realización del trabajo es la objetivación. Desde el punto de vista de la economía política, la realización del trabajo aparece como disminución del trabajador.
la objetivación como pérdida y subordinación del objeto, y la apropiación como alienación, enfrendum, como extrañamiento, entauserum. Eso nos lo dice en los manuscritos. Entonces, el trabajo que era justamente la condición propiamente humana, en una forma de producción capitalista, termina no en la potenciación de las cualidades del trabajador, sino en una disminución del trabajador mismo, en una pérdida y subordinación del objeto, en una alienación. Esa es la noción, como aparece allí en los manuscritos, de alienación. Bien, siguiente diapositiva dice, bueno, estas formas, bien, Marx va a presentar 4 formas de la alienación, allí sobre todo al final del primer manuscrito, que se llama el trabajo enajenado, el trabajo alienado. Una es la alienación en el producto. Lo que Marx piensa es que la forma de trabajo que él está viendo en esa forma de producción capitalista, allí el producto del trabajo aparece como un objeto ajeno y como un ser extraño a quien lo produce. Es decir, el trabajador está allí en una fábrica como apéndice de una máquina, y cuando ve lo que se produce en esa fábrica, no se siente objetivado o realizado en el producto, en ese objeto, no siente que ese objeto tenga su propia impronta, sino que ese objeto le es algo extraño. Entonces, se aliena en el producto. Segundo lugar, se aliena en el trabajo. La actividad del trabajador, su vida activa, su trabajo, su acto de producción, aparece como una actividad extraña que no le pertenece, algo independiente que se dirige contra él. Entonces, en el trabajo mismo, en la actividad que desarrolla, repito, como apéndice de una máquina, él siente que eso no le pertenece, que esa es una actividad extraña, que esa es una actividad que no lo realiza, sino que la realiza él de una manera extraña y como algo que está dirigida contra él, como algo que él tiene que hacer, no como algo que lo realiza, sino que tiene que hacerlo para poder sobrevivir. La tercera forma de alienación que ve Marx es la alienación del ser genérico, es decir, la deshumanización que se produce. Tanto la naturaleza como su capacidad espiritual genérica se convierte en un ser ajeno a él, en medio para su existencia. Es decir, esa deshumanización lleva a que tome a los otros seres humanos como objetos y no como personas, como algo ajeno a él. Y la alienación del hombre, es decir, la alienación social, porque si el hombre se enfrenta a sí mismo, entonces tiende también a enfrentarse a los otros hombres. Entonces, esa alienación, repito, la argumentación de Marx entonces es primero situando como lo más auténtico antropológicamente de los seres humanos, la realización a partir del trabajo. Encuentra que en las sociedades, bueno, no solo en la sociedad capitalista, pero la sociedad capitalista que él está estudiando, aparece allí que el trabajo, lo más auténticamente humano, termina siendo una forma de alienación, una forma de alienación. Y si hay una obsesión clara de Marx en toda, digamos, su vida, es desenmascarar o poner al desnudo las condiciones sociales que hacen que ese modo de producción termine alienando, ¿sí?, el trabajo. Eso se va a subsistir en Marx, digamos, en toda su obra. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante.
Entonces vamos a sacar algunas características, algunas consecuencias de esta noción de alienación de Marx. La alienación es una categoría social, es decir, no es una categoría ontológica. ¿Qué quiere decir eso? Que la alienación se puede superar, o sea, no es algo ontológico, no es que el ser humano siempre que trabaja en forma alienada, sino que son justamente las instituciones económicas, sociales, las que hacen que efectivamente el trabajo se vuelva un trabajo alienado, ¿sí? Entonces no es una categoría ontológica, más bien es una categoría social. Si se transformaran, piensa Marx, si se transformaran esas instituciones económicas y sociales, entonces la alienación también desaparecería. Segundo aspecto, la alienación es una condición objetiva, aunque tiene una dimensión psicológica, pero esta dimensión psicológica es secundaria, es una dimensión, digamos, derivada, porque pues también muchos toman la noción de alienación como cierta angustia que se vive, como cierta situación existencial que están viviendo. Y bueno, eso también podría ser una de las causas producidas por la alienación. Pero digamos que Marx está pensando en una condición objetiva, en el sentido en que no se trata de un sentimiento psicológico, sino que es objetiva en la medida en que resulta de un proceso de producción en el cual están inmersos sobre todo los trabajadores. En tercer lugar, la alienación no es generada por la tecnología, no la genera el desarrollo tecnológico que tiene el capitalismo. Allí hay que apreciar que Marx, por ejemplo, ve más bien en la tecnología la posibilidad de dominar la naturaleza y de poner las bases materiales para que pudiera darse un sistema, una forma de producción no alienada. Entonces, Marx allí mira la tecnología más bien como la que hace posible o que haría posible la utopía, como la llama Marcuse, de dominar la naturaleza y tener medios de producción y de excedentes que ya no sea necesario un trabajo alienado. En cuarto lugar, el capitalismo debe ser entendido como una patología y no solo como una injusticia en las relaciones sociales. Esto me parece que pues desde la teoría crítica es lo que digamos, hizo que estos pensadores de la teoría crítica se fijaran menos en el Marx económico maduro del Capital y mucho más en los manuscritos y en los escritos de juventud de Marx. Y es debido a que allí encontraron una filosofía social que entiende el capitalismo como una distorsión, que es en sí mismo una patología de tipo social y no solamente una relación de injusticia social, ¿sí? No solo una injusticia que habría que superar desde el punto de vista moral, sino que en sí mismo el capitalismo es una patología, produce patologías. Y digamos, la última tesis contra Marx, digamos esta última, es que resulta muy problemático que el espectro de exigencias de reconocimiento se reduzca a la dimensión de la autorrealización en el trabajo. Es decir, Marx piensa que digamos, el problema básico está en que no hay una autorrealización en el trabajo y reduce, digamos, las reivindicaciones, todas las reivindicaciones a este punto.
Eso lo van a ver desde un punto de vista crítico varios pensadores, como Axel Honneth o como Habermas, pensadores de la teoría crítica. Quizá al final vuelva sobre ese punto. Bien. Vamos al segundo concepto. El segundo concepto, Sheila, ¿me dices qué tiempo llevo? Va para 20 minutos, profe. Listo, alcanzamos. La reificación. Ahí tienen Verding-Glichun. ¿Sí? Bueno, vamos a partir de lo siguiente para entrar a este concepto. Marx se va convenciendo con el tiempo y los escritos de madurez que anticipan el Capital, se va convenciendo que solo se puede criticar adecuadamente el modo de producción capitalista cuando se es capaz de mostrar una contradicción estructural en sus propias leyes de funcionamiento. Esto es interesante porque permite entender por qué Marx ya no vuelve sobre la noción de alienación como la había trabajado. Al parecer, digamos que autocríticamente le parece que esta noción es una noción muy ligada al hegelianismo, muy ligada a la idea de cierto humanismo, muy ligada a cierto idealismo, y piensa que con ella no se puede hacer ya una crítica porque tiene demasiados presupuestos antropológicos. Es decir, ya claro, Marx sospecha de que no se puede basar en una idea de naturaleza humana, ¿sí? O en algo antropológico como el trabajo entendido como un trabajo libre, porque es que Marx también en los manuscritos todavía muestra cómo es posible, o él todavía anticipa mejor cómo una sociedad ya donde no haya un trabajo enajenado, cómo se puede realizar la actividad humana, ¿sí? Cómo se puede realizar ese trabajo. Entonces ahí todavía, digamos de una forma prácticamente utópica, menciona cómo el hombre podría trabajar como artesano en la mañana y por la tarde dedicarse a la pesca y por la noche de pronto pensar en escuchar música, ¿sí? Entonces hay unos presupuestos allí muy fuertes y entonces Marx va a girar más bien hacia una crítica de la economía política, más bien va a girar hacia una concepción mucho más científica, ¿sí? De la economía, y abandona estos presupuestos, repito, porque seguramente le parecen unos presupuestos muy cargados de idealismo, de humanismo o de hegelianismo, ¿no? Entonces se va a dirigir hacia una crítica de la economía política, como la pudimos nosotros ver en la exposición que hizo Nicolás, en una crítica, es una teoría del valor, pero no obstante, Marx es un filósofo y es un sociólogo, y el Capital, de todas maneras, hay que verlo no solamente como un texto económico, sino también como un texto filosófico y como un texto sociológico. Y quizá muy a pesar de él, de esa pretensión cientificista, en el Capital, pues uno encuentra la noción de cosificación o de reificación, y también encuentra, sobre todo empezando, esos párrafos muy interesantes sobre el fetichismo de la mercancía. Entonces, vamos a explicar en qué consiste esto de la reificación. Voy a tomar una cita de Axel Honneth que me parece clara y suficiente para entender esta categoría.
Con la categoría cosificación o con la categoría reificación, Marx entiende el proceso mediante el cual la presión de explotación del capital provoca que los sujetos estén obligados a una especie de error categorial permanente respecto de la realidad. El capitalismo produce un error categorial. Los individuos entonces están sometidos a la presión económica de prescindir siempre de todos los fenómenos no valorizables. ¿Sí? Al final no pueden más que percibir la realidad en su totalidad según el esquema de entidades objetivas. Es decir, van a percibir todo lo que perciben, lo perciben como entidades cósicas, perciben a los otros como cosas, perciben la naturaleza como cosa y se perciben a sí mismos como cosa. Por eso es el proceso de cosificación, ¿no? Pero este proceso de cosificación es el resultado, sí, es el resultado de ese proceso de la sociedad capitalista que ha desarrollado una lógica que es la lógica de la mercancía, y esa lógica de la mercancía, piensa Marx, no deja resquicio por donde no penetre, y se vuelve dominante a tal punto de que la lógica de la mercancía se reproduce en las formas de ser, en las formas de pensar, de relacionarnos con los otros y de relacionarnos con la naturaleza. Entonces, desde ese punto de vista, Marx todavía en el Capital todavía está haciendo una filosofía social, ¿no? ¿Sí? La crítica de la economía política también contiene una interpretación filosófica social del capital. Sin embargo, esa idea de que allí hay más que una reflexión sobre el capitalismo y sobre una teoría del valor, sino que hay una interpretación filosófica social, en realidad se debe a Georg Lukács, ¿sí? A un texto muy importante que escribió Lukács, para mí quizá el texto más importante y más influyente que se escribió sobre Marx, que es Historia y Conciencia de Clase. Es decir, es de 1923, más o menos unos mal contados, unos 60 años después del Capital, ¿sí? Y allí Lukács pues tiene el mérito de haber vuelto sobre estos, de presentar un Marx como un filósofo social, ¿sí? Sin conocer los manuscritos económicos y filosóficos de Marx, que no se publicaron sino hasta el año de 1931, es decir, varias generaciones, por lo menos 2 generaciones de académicos y de pensadores no conocieron los manuscritos del 44 de Marx, sino se conocieron hasta 1931, en la edición de David Riazano, con un prólogo de Herbert Marcuse, aparecen publicados por primera vez. Pero esto es importante porque Lukács va a insistir en esa interpretación de Marx como un filósofo social ya en el Capital, ¿sí? Y vuelve sobre unos temas que, leyendo por lo menos ese ensayo que tiene Lukács ahí, que se llama La cosificación y la conciencia del proletariado, vuelve a unos temas muy cercanos al joven Marx. Historia y Conciencia de Clase es una serie de ensayos, ¿no? Yo sobre todo voy a tomar en cuenta ese que se llama La cosificación y la conciencia del proletariado. Entonces voy a hablar de Lukács. Él arranca ese texto de esa forma. Dice: la cosificación es una relación entre personas que adquiere un carácter de coseidad. Los seres humanos se relacionan entre sí como si fueran cosas. Hoy diríamos, hay una relación del otro como medio y no como fin, para decirlo kantianamente. El otro se instrumentaliza, se vuelve un medio. Pero Lukács aquí
se pregunta, o uno se pregunta al leer ese texto, ¿qué es esa coseidad, esa reificación? ¿Qué es? ¿Será un error categorial? ¿Será una acción moralmente reprochable? ¿O será una praxis distorsionada de la realidad? Y en realidad va a ser la tercera, una praxis distorsionada de la realidad, pero voy a mostrar por qué no es para Lukács un error categorial, ni se trata de una acción moralmente reprochable. Bueno, para Lukács, pues el intercambio de bienes en el modo de producción capitalista se convierte en el modo predominante del accionar intersubjetivo. Es un accionar intersubjetivo que hace que A, se perciban los objetos como cosas aprovechables, es decir, se instrumentaliza la naturaleza, se le ve como algo, un dispositivo para hacer uso de él, un recurso, se ve en la naturaleza eso. Se contempla a los otros como objetos de una transacción beneficiosa, el otro como un medio, ¿sí? Se considera a sí mismo las potencialidades como propias, como recursos para calcular el aprovechamiento, para hacer uso de esas. Entonces se ve a sí mismo como un propio recurso que tiene que aprovecharse para calcular, para sacarle provecho. Hay que decir que Lukács se apoya muchísimo en esas tesis, bueno, de Marx, pero también de Max Weber, en esa teoría, en esa tesis de Max Weber sobre el desarrollo del capitalismo como un desarrollo de racionalización, en el cual las actitudes instrumentales, racionales, van desplazando poco a poco campos que antes se orientaban por tradicionalmente por valores. Es decir, retoma de Weber esa idea del capitalismo, verlo como un proceso de racionalización, ¿no? Y cómo el capitalismo también, para poderse expandir, pues tiene que asimilar todas las esferas del mundo de la vida como si fueran intercambio de mercancías. Bueno, pero en todo estas tres cosas de la naturaleza, de los otros y de sí mismo, todo lo ve como una forma de cosificación, de reificación. Bueno, entonces vamos a sacar allí, bueno, todavía con Lukács vamos a dar unas características de este planteamiento de Lukács. Lukács, por supuesto, parte de la idea del fetichismo de la mercancía de Marx, pero poco a poco se va desplazando a la reificación del conjunto de la vida cotidiana bajo el capitalismo. Entonces, poco a poco se va desplazando de esa orientación propiamente economicista hacia mirar cómo esa reificación funciona en la vida cotidiana. Y esto es lo que pues, la teoría crítica marcó mucho, la lectura de Lukács, la teoría crítica, porque ellos también se alejan o no ponen el énfasis en la teoría del valor, sino que se van desplazando a todos los procesos de la cultura, y en los procesos de la cultura van viendo una reificación y van tratando de entender esa reificación, cómo funciona, y también en relación, por supuesto, con la economía. Al punto que Lukács plantea que la reificación se vuelve una segunda naturaleza del hombre. Una segunda naturaleza, es decir, nos acostumbramos tanto, el capitalismo se ha metido en nuestra forma de pensar, de vivir, de sentir, de percibir a los otros, etcétera, que dice que tiene la fuerza de una segunda naturaleza del hombre. Parece que fuera algo natural el capitalismo, ver las cosas, ver el mundo, ver a los otros y verse a sí mismo como una cosa.
Entonces, Lukács, tratando de explicar eso de esa segunda naturaleza, lo que nos dice es que bajo el intercambio de mercancías se modifica la conducta de los individuos. Es decir, se mete tanto que la conducta de los individuos hacen que se vuelven contemplativos e indolentes, dice él. Pero más allá de esa fenomenología, ahora, el contemplativo e indolente está visto de una forma muy negativa, por supuesto, porque lo contemplativo no es el goce de la contemplación, sino que lo entiende como volverse un observador sin influencia de lo que ocurre en su propia existencia, como una partícula aislada en un mundo extraño. Entonces el individuo se vuelve extraño en un mundo, ¿sí? Su propia existencia le parece, es una partícula allí en un mundo que no conoce y que solo puede contemplar pasivamente. No puede modificar, no conoce, solo lo vive contemplativamente. Y se vuelve indolente. Indolente quiere decir que se vuelve un observador neutral, a quien los acontecimientos, lo que acaece, lo que acontece, lo dejan psíquica y existencialmente intacto. ¿Sí? Sin pasión, sin capacidad de compartir la pasión, de participar afectivamente. Entonces, la reificación para Lukács se vuelve un hábito, una costumbre, una conducta simplemente observadora del entorno natural y social. Se vuelve indolente y desapasionado frente a un entorno que percibe como cosa, ¿no? Entonces es un hábito, es una costumbre muy metida en sí misma de los individuos que viven en la sociedad capitalista, que es una segunda naturaleza. Es una segunda. Entonces no es un error categorial en el sentido en que se le pueda decir, mire, está percibiendo de forma incorrecta, sino que esta es una segunda naturaleza tan interiorizada, tan metida en los individuos, ¿sí? Que los vuelve indolentes y desapasionados. Pero es mucho más allá que un error categorial, ¿sí? Es algo que prácticamente no nos podríamos prácticamente deshacer de esa forma de percibir a los otros, a la naturaleza y a nosotros mismos, porque está ya arraigada en nosotros mismos como una segunda naturaleza. Por eso no es solamente un error cognitivo. La reificación es una postura que distorsiona nuestra perspectiva, ¿sí? Pero de entrada, profundamente instalada en los individuos socializados en el capitalismo, que hay que hablar de una segunda naturaleza. Es una postura, es algo propiamente que llevamos, y no solo en la razón, sino en los deseos, en la forma de orientarnos hacia el mundo. Esa es la reificación. Profe, 3 minutos. Vale. La reificación entonces no es una conducta errada moralmente. Por ejemplo, Martha Nussbaum habla de la reificación en términos de ciertas condiciones especiales que hacen que a otras personas las tratemos como cosas, pero es algo errado moralmente. No, para Lukács ni para Marx es una conducta errada, sencillamente porque no hay una intención subjetiva que permita hablar aquí de un lenguaje moral. Quien reifica al otro, quien lo cosifica, no es que tenga una intención, si la tuviera pues sería una intención errada, no, sino que es algo, es un hecho social. Es decir, los individuos perciben así, sienten así, piensan así, ¿sí? Porque está instalada en su propia naturaleza como una segunda naturaleza. Entonces, más allá de ser un agravio moral, es un hecho social, es un hecho social. Para terminar, entonces, la reificación, ¿qué es? Es una praxis humana fallida, eso es lo que es, una praxis humana fallida. Por supuesto, si es una praxis humana fallida,
hay que ver, hay que suponer, entonces, ¿cuál sería una praxis humana no fallida? ¿Sí? Pues claro, cuando uno habla de patologías, uno dice algo es patológico en relación con algo que no es patológico. Recuerden que la noción de patología pues viene de la medicina. Si yo sé que es patológico algo es porque sé cómo un órgano funciona bien. Si no está funcionando bien es una patología, ¿cierto? Entonces, Lucas se da cuenta de eso y piensa una praxis, se desliza hacia pensar un tipo de praxis no fallida, un tipo de praxis, digamos, correcta o propiamente libre, humana, y se devuelve a las reflexiones de Hegel y a las reflexiones de Fichte, y dice allí cuando los objetos y el intelecto se unen, vuelve en realidad a algo, a una salida que realmente deja en evidencia un problema más que una solución. Bueno, solo decir lo siguiente, esta noción de reificación como una praxis humana fallida está muy presente en otras claves, por supuesto, con otros acentos, en todos los pensadores de la teoría crítica. Está en la idea de la razón instrumental de Horkheimer, está en la idea de la unidimensionalidad de la que nos habla Herbert Marcuse, está presente en esa idea del desacople entre el sistema y el mundo de la vida, que es como ve la crisis Habermas, y puede ser interpretada como un no reconocimiento, como lo hace Axel Honneth. Bueno, dejo hasta allí, muchas gracias por escuchar y entonces damos paso pues a los comentarios e intervenciones. Gracias, profesor. Ya tenemos acá dos comentarios. Primero, de Yesida Costa Zuleta, quien nos dice, desde esta concepción de los manuscritos parisinos de 1844, tan dramático contacto con la realidad proletaria repercute hoy por hoy en universos de miseria sin escape. Posteriormente nos escribe Verónica López, ¿cómo está enmarcado ese concepto de coseidad en el modo de producción capitalista? Sí. Y finalmente nos ha pedido la palabra Nicolás. Por favor, recuerden, si desean pedir la palabra o colocar algún comentario, por favor, mediante chat, estamos atentos. Bien, respondemos al final, ¿no? Con Ángel, ¿verdad? Sí, señor. Ya aquí en este punto, si quieren, podríamos iniciar con la intervención de Yesid. Sí, o escucho como quieran, ¿no? Escucho a Nicolás y después intervengo. O voy a las dos preguntas y después escuchamos a Nicolás y los otros comentarios o preguntas. ¿Está bien? Sí, señor. Vale, vale. Bueno, Yesid, un gusto tenerte aquí. Un abrazo. Yesid es un amigo muy querido de tiempos de la universidad, compañero de pupitre, como le gusta decir a Yesid. Gracias, Yesid, por escuchar esta intervención. Y, por supuesto, hay algo pues que es muy, pues que yo quería enfatizar, y es que esas patologías sociales, como las de Marx, tanto la alienación como la cosificación o la reificación, son las formas con las que él piensa de forma crítica la sociedad de su momento. Sin embargo, hoy en día pues nosotros vemos procesos similares de reificación y de alienación, ¿verdad? Digamos, más allá del uso o del abuso que se hizo de la palabra alienación, porque pues quizá no ahora, pero sí hace unos años, la palabra alienación tomó un uso incluso común, y entonces si las personas estaban viendo jugar fútbol y gritando en un estadio y les decía está alienado, o si las personas estaban frente a un televisor se les decía que está alienado, y hoy se les diría que si están frente a un computador está alienado. Más allá de esos abusos, pues yo he querido clarificar la noción.
de alienación, pues en relación con, como lo piensa Marx, con un trabajo que no realiza, sino un trabajo que niega, un trabajo que deshumaniza. Pero hoy en día, pues lo que nosotros vemos, efectivamente, son formas de trabajo que niegan al individuo, que lo deshumanizan, que no hacen que pueda realizar sus propias potencialidades humanas, ¿no? Por supuesto, bueno, es triste, pero uno puede dar un ejemplo que humanamente cómo se realiza una persona, por ejemplo, qué sé yo, conduciendo un bus, digamos, en Bogotá, recibiendo plata, no dejando colar a nadie, estando peleando con el tráfico, pues por supuesto que esas no son formas de realización humana, sino que son formas de alienación humana, ¿cierto? Son formas de alienación humana presentes el día de hoy, ¿sí? Y digamos que eso está todavía muy presente. Por supuesto, son categorías, estas de Marx, tanto la reificación o la cosificación como la alienación, pues hay que retomarlas en otras claves y hay que buscar quizá no un fundamento, la primera, basado en casi que en una naturaleza humana. Quizá haya que ir más allá del trabajo y pensar que la única forma de reificación o alienación humana no se produce en el trabajo, sino que hay otras fuentes sociales de reificación humana. El trato hacia los otros, por ejemplo, no necesariamente ligado a algo económico, sino ligado a una forma de desprecio frente al no reconocimiento, por ejemplo, de una mujer por ser mujer, o de una persona no heterosexual por no ser heterosexual, por ejemplo. Son otras formas que hoy en día también nosotros miramos como formas de no reconocimiento, que son formas reificadas, la forma de invisibilizar a otro, de no tenerlo en cuenta, de no tenerlo presente, son formas reificadas, ¿sí? Pero por supuesto estaban más allá del análisis que hace Marx, pero que tienen una inspiración. Lo que quiero decir es que son dos categorías para pensar unas patologías que, si bien es cierto, hay que matizarlas hoy en día, todavía nos permiten entender muchas formas de esas perturbaciones sociales que vive la sociedad de hoy. Bueno, eso pues para decirle a Yesid, para mí también, claro, Yesid, es muy grato encontrarte, recordar a algunos de nuestros maestros allí a través de lo que he dicho. Estoy buscando la pregunta sobre la cosificación. Esa fue la intervención de Verónica López Fonseca. ¿Cómo está enmarcado ese concepto de coseidad en ese modo de producción capitalista? Verónica, bueno, gracias también, por supuesto, por la pregunta. Pero esa noción lo que pasa es que Marx Maduro se aleja de esa idea de alienación porque pues seguramente considera ya la crítica, ya asume la crítica de que ya no se puede hablar de naturaleza humana, es decir, esa noción de que hay algo natural humano, ¿sí? Entra ya en descrédito en el siglo XIX y con razón. Claro, nosotros todavía escuchamos que las personas dicen, algunas personas dicen es contra natura, pero uno se pregunta, ¿qué es la naturaleza humana? Si no, más bien somos seres históricos y no naturales, ¿sí? Pero él se aleja de la alienación, pero introduce esa noción de cosificación o de reificación, que pues tiene que ver con esos procesos sociales en una sociedad capitalista donde se impone una lógica que tiene que ver con la lógica siempre de la mercancía, del interés, del ganarle algo, ¿sí? Esa concepción se va imponiendo. Fíjate, Verónica, cómo, por ejemplo,
hoy se entienden, las EPS toman a las personas no como enfermos, sino como clientes. Ellos hablan de sus clientes. Incluso instituciones educativas no ven allí a las personas o los estudiantes, sino también como clientes, ¿cierto? Eso es una forma de ver el mundo desde el punto de vista como si fueran cosas. Pero eso, ¿por eso qué tiene que ver? Es decir, ¿de dónde, cuál es la causa de eso? Pues para Marx y para Lukács, que se orientan por eso, tiene que ver con una forma de producción capitalista, con esa lógica de producción capitalista que se ha vuelto propiamente como una segunda naturaleza humana, en el sentido en que vemos las cosas, vemos el mundo. Por ejemplo, cómo vemos la naturaleza como un reservorio, como unos recursos para ser aprovechados, ¿sí? Allí donde en algún momento, bueno, no es que tenga un pensamiento romántico de volver al pasado ni nada de eso, pero también se puede ver la naturaleza como la madre, por ejemplo, como la ven algunas tribus o comunidades, por ejemplo, chocuanas, que cuando cortan un árbol le piden perdón porque ahí está el ombligo, es decir, una relación diferente, pero no, en una sociedad capitalista donde se impone esta lógica, pues lo que termina viendo en la naturaleza es un recurso para ser utilizado y no más, ¿sí? Entonces, digamos que esa es pienso yo, hacia allá se orienta tanto la reflexión de Marx como la reflexión de Lukács. Tenemos una tercera pregunta y dos solicitudes de intervención. La tercera es de Simon Sell y nos escribe: saludos al profesor Hernán. Quisiera formularle una pregunta. Si Lukács habla de una segunda naturaleza, ¿qué podría concebirse en este contexto como una primera naturaleza humana? Muchas gracias, Eli. Fantástica la pregunta. Claro, porque es que, claro, entonces uno dice, bueno, parece que hubiese una naturaleza auténtica. Es que una auténtica primera naturaleza, ¿sí? Y esta es una segunda naturaleza que hay que superar para llegar a la otra. Bueno, lo que ocurre, y ese problema está ahí, cuando uno lo lee críticamente este texto maravilloso de Lukács, pues uno se hace esa pregunta, ¿por qué? Porque lo que pasa es que, de nuevo vuelvo a la idea de la patología social, ¿sí? Ya había dicho, cuando uno dice que algo es patológico, ¿sí? Es porque piensa o sabe que cómo es no ser patológico. En la medicina, un médico revisa y dice, el riñón funciona bien o funciona mal. Si está funcionando mal, hay una patología, ¿cierto? Entonces parece claro como que uno supiera, cuando habla de patología, cuándo está bien y cuándo está mal. Cuando uno, por ejemplo, claro, con la enfermedad mental, uno ya tiene un problema, ¿no? Dice, ¿qué es estar bien y qué es estar mal? Sí, mentalmente. Pero cuando uno lo lleva, ¿sí? Como lo hace la filosofía social, al punto de pensar un proceso social, pues uno tiene que tener como un horizonte crítico normativo a partir del cual juzgue, ¿sí? Pueda decir que algo está funcionando en forma distorsionada, Eso nos lleva entonces a pensar en dónde funciona o cuándo o cómo podría funcionar una sociedad no patológica, o cómo una sociedad no sería una sociedad donde primara una segunda naturaleza, sino una primera naturaleza. Ese es un problema metodológico muy importante y muy difícil. Ya Rousseau, por ejemplo, pensaba en el discurso sobre la desigualdad entre los hombres que había existido, dice, esta sociedad lo corrompe. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Él piensa que en el estado de naturaleza, entonces piensa hacia atrás un estado de naturaleza en donde el hombre pudiera vivir realmente de forma plácida y plena y no patológica, no corrompida, ¿no? Entonces habla de un estado de naturaleza, pero por supuesto esa noción de estado de naturaleza que nunca existió es muy criticada, es muy criticable, ¿no?
Hegel, incluso cuando critica la sociedad también, porque con Hegel también hay una filosofía social, no tiene más remedio para hablar, por ejemplo, de la cíclica y de dónde se realizaría, pues, en la comunidad del ser humano. Piensa también en una idea de los griegos idealizada. Parece que allí los griegos sí vivían en una comunidad plenamente, ¿sí? Pero no deja de ser una idea idealizada de cómo vivían los griegos, porque además entre los griegos solamente una parte y una parte muy pequeña son ciudadanos libres y los otros no, etcétera. Claro, cuando Marx se da cuenta de ese problema, ¿sí? Inicialmente, repito, cuando los manuscritos él todavía tiene la idea de poder decir, cuando superemos esta sociedad, no lo piensa hacia atrás, las categorías de Marx siempre están pensadas hacia adelante. Cuando superemos esta sociedad, en una sociedad del futuro, en donde no primen estas instituciones económicas y sociales, entonces se podrá dar un trabajo en donde el hombre se objetive, ¿sí? Incluso hay citas allí donde Marx trata de decir cómo sería eso, pero está hacia adelante. En Lukács también hay una filosofía allí de la historia, la idea de que superando eso hacia adelante tendríamos una naturaleza, digamos, primaría otra, no la segunda naturaleza, sino la primera naturaleza. Pero, por supuesto, allí metodológicamente, pues no deja de ser eso hacia adelante, pensado como una apuesta, una hipótesis y algo de lo que Marx siempre criticaba, una idea utópica puesta hacia adelante, ¿no? ¿Sí? Marx por eso ya no se arriesgaba después a hablar de cómo sería después esa sociedad, sino que lo que insistía era en eliminar las condiciones económicas y sociales que tiene la sociedad capitalista para, al eliminarla, pues el trabajo dejaría de ser un trabajo alienado y se acabaría la cosificación, pero ya no se atreve a decir cómo sería después. Pero tiene razón, o sea, la idea de decir una segunda naturaleza hace pensar entonces en que cuál sería sería una pregunta. Lukács lo tendría en cuenta, pero uno no se da cuenta, pero que Lukács tiene en cuenta ese problema. Entonces, ¿cuál sería una naturaleza plena, humana? ¿Sí? Esa naturaleza no cosificada, ¿no? De acuerdo, ese es un problema, me parece a mí. Muy bien. Nos quedan 15 minutos de la actividad. Nos han hecho una tercera intervención. Les recuerdo, por favor, que tenemos un formulario para diligenciar. Lo encuentran en el chat. Ahorita lo vuelvo a remitir. Bueno, nos ha pedido la palabra Nicolás y Rodrigo Alfaro. Y el tercer comentario que encontramos, el cuarto, perdón, es: quizás lo patológico es todo aquello que atente contra el contrato social. Bueno, de acuerdo. Entonces, le damos la palabra en ese orden que tú has dicho, ¿vale? Nicolás. Y posteriormente Rodrigo Alfaro. Y Jaime, de acuerdo. Rodrigo. Entonces, Nicolás, ¿te escuchamos? Muchas gracias, Sheila. Frente a la excelente presentación del profesor Hernán, quisiera traer a colación una nota a pie de página en el primer tomo del Capital, donde Marx se refiere brevemente al problema de la relación entre cultura y modo de producción, que considero yo que es fundamental para abordar el problema de cómo concebir la alienación, la reificación y las formas de deshumanización fruto de las contradicciones materiales del capitalismo. Y dice en esta nota a pie de página Marx en el primer tomo del Capital que un periódico le critica que intente describir el modo de producción feudal en términos únicamente de la materialidad de la producción, manteniendo los editores de este periódico que en la Edad Media imperaba el catolicismo, y al imperar el catolicismo se exige un análisis de tipo cultural y no exclusivamente económico. Y frente a este reproche que le hace el periódico a Marx,
Marx responde que evidentemente imperaba el catolicismo como forma cultural en el medioevo, pero que las personas no viven de la cultura. Nadie en el medioevo, escribe Marx, vivía del catolicismo, sino que vivían a través del trabajo, y por eso la categoría del trabajo adquiere una predominancia en el análisis de Marx, en tanto que es la forma social de producir los medios de subsistencia necesarios para perpetuar la vida individual y en comunidad. Ahora, yo considero que la concepción de la relación entre sujeto y objeto en el materialismo histórico, mediada por esa categoría del trabajo que define el ser del hombre, como lo dicen Marx y Engels en la ideología alemana, y que en el Capital, a la hora de pensar el modo de producción capitalista, se ve el trabajo como la sustancia generadora del valor y el valor de uso, si bien debería repensarse para no caer en un reduccionismo economicista de los fenómenos humanos, sirve, no obstante, como lo señalaba el profesor Hernán, como base, y debe ser la base para pensar la alienación, la reificación e incluso los fenómenos culturales a escala social. Y es que, si bien en la ideología alemana se especifica que lo que diferencia al hombre por encima del lenguaje, la religión y la cultura es el trabajo, el proceso de producción de un medio de subsistencia, el proceso de modificar mediante el trabajo la materia para satisfacer necesidades humanas. No se trata únicamente ese proceso del trabajo como modificación de la materia para producir un medio de subsistencia, únicamente de un gasto de cerebro, de nervio y músculo como objetivación de vida humana en un sentido tan solo fisiológico, sino que también implica una dimensión psicológica, lingüística, simbólica y cultural que debería verse paralelamente a las relaciones sociales de producción y que tiene una historicidad que nos permite pensar de nuevo en una relación entre cultura y modo de producción. Marx concibe dicha relación como una infraestructura económica que le sirve de base a las formas culturales, a las expresiones de la conciencia social, y a la hora de considerar el proceso de producción del capital, donde el proletario debe objetivar su vida en una jornada de trabajo, en el marco del trabajo útil, para producir una mercancía cuyo valor supere el capital originalmente invertido por el burgués mediante un valor excedente que es resultado del plus trabajo no remunerado en el salario. Esa circunstancia del trabajador explotado mediante la plusvalía, que encima de eso no puede reflejarse en lo que produce y por lo tanto produce en condiciones de alienación, sirve como base material o debería servir como base para pensar el fenómeno de la deshumanización del trabajador también en su expresión existencial y psicológica como sujeto, porque el trabajo, y esa es una reivindicación del comunismo, también del anarquismo. Chomsky, al defender el anarcosindicalismo como alternativa al modo de producción capitalista, resalta, por ejemplo, en su debate contra Foucault, que el trabajo debería ser una actividad creativa, pero las instituciones represivas económicas del capitalismo evitan ese carácter creativo que es inherente a la naturaleza humana, y si bien el término naturaleza humana es problemático, Chomsky lo utiliza para referirse al rasgo de la creatividad que debería ser parte del proceso de producción, pero desde luego las contradicciones del capitalismo evitan que se exteriorice la creatividad del espíritu humano paralelamente al proceso material de producir una mercancía. Por último, me gustaría indicar que actualmente, si nos situamos en el marco de la mercantilización del arte que denuncia Adorno y en el marco de industrias en el plano de la cultura, y también si nos detenemos a pensar en el proceso de la aplicación de la ciencia y la técnica, podemos ver que los artistas y los científicos asimilados en el proceso de producción capitalista no tienen esa libertad de imprimir un carácter creativo a lo que producen, sino que están trabajando en condiciones enajenadas. No solo sufren de la explotación material, de la plusvalía, aunque su salario sea sustancialmente mayor a los medios de subsistencia, sino que sobre todo sufren de esa incapacidad de imprimir lo creativo y lo autónomo del espíritu humano en las mercancías que producen en el ámbito cultural y en el desarrollo del conocimiento científico. Entonces podemos ver esa alienación sobre una base material que es imprescindible y que no debería ser antitética. Entonces yo considero que podríamos pensar en un empobrecimiento del mundo de la vida, como lo llama Husserl, de lo subjetivo, de las relaciones intersubjetivas en su dimensión estética y espiritual, del proletariado en general como clase
que sufre una explotación material que tiene unas consecuencias psicológicas, existenciales, hasta en el lenguaje y en lo que constituye lo simbólico de nuestro ser. Eso es, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Muy bien. Gracias. Quedaría Rodrigo Alfaro, que nos pidió la palabra. Encuentran algunos comentarios también en chat. Bueno, primero que todo, agradecerle a todo el equipo que han propiciado este encuentro. Mi intervención solamente es para dar agradecimientos y felicitaciones a todo el equipo, en especial en la ponencia hoy del compañero, el profesor, el doctor Hernán Martínez, que nos ha ilustrado con una hermosísima ponencia, pero que en el fondo tengo una profunda tristeza de que sea un grupo muy selecto, por supuesto, pero que se nos quede en este recinto virtual. Qué bueno sería, Hernán y demás compañeros, que tuviésemos la oportunidad de expandir, por decirlo de alguna forma, estos debates, estas discusiones, y aprovechando justamente el mundo de la tecnología, así se nos diga cosificados o alienados o patológicos, científico-tecnológicos, como se nos quiera decir, pero lo importante es divulgar este pensamiento. Y yo creo que estamos a punto, porque lo que ocurrió en Perú, yo creo que nos demuestra que sí es viable la posibilidad de que los maestros estemos planteando los nuevos derroteros del mundo y de la vida, ¿no? Hay que recordar que Mikhail Kalinin, el gran creador del Estado soviético, era justamente un maestro de escuela prácticamente, y que en el 17 se hace esa revolución, y en el 57 este país, que era el más atrasado de Europa, lanza el primer Sputnik al espacio. Entonces, eso demuestra que la educación efectivamente es un punto clave. De tal manera, queridos compañeros, que los felicito. No quiero extenderme ahorita porque no escuché toda la ponencia y tengo que retirarme ahora. Quiero solamente agradecer a todas, a todos este evento, y cuenten conmigo y con mi apoyo para todos estos eventos de promocionar estas ideas fundamentales en el mundo moderno. Hoy nos pueden decir lo que sea, pero seguimos pensando en que tenemos unas ideas y un planteamiento que viene de puntos atrás, en una prehistoria y en una historia, pero que ilumina el futuro. De tal manera que muchísimas gracias a todos, a todas, y felicitaciones a nuestro compañero Hernán Martínez y a todos los demás colegas. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Rodrigo es un querido amigo mío también, de hace muchos años. Bueno, no sé, Sheila, ¿queda algo más? Quedaría pendiente invitarlos a la próxima sesión este jueves. Pregunta, perdona. No, preguntas acá, no encuentro. Comentarios. No, bueno, solamente porque Nicolás hizo la intervención. Bueno, con Nicolás hemos hablado mucho y estamos muy de acuerdo. Y me parece que su intervención, punto por punto, estoy totalmente de acuerdo. La idea de superar una postura unilateral economicista, de ver la cultura únicamente como un reflejo de la base económica, pero al mismo tiempo superar una postura unilateral culturalista que pretende que la cultura es independiente de los procesos económicos y sociales, ¿sí? Yo creo que en esa dirección que en nuestro grupo estamos en un proyecto de investigación justamente a propósito de la materialidad y de la trascendentalidad de la cultura, una revisión del materialismo histórico, así se llama la investigación, y allí pues discutimos con Nicolás y compartimos estas ideas, y estoy de acuerdo con sus comentarios. A Rodrigo, pues decirle que de acuerdo, y pues en la medida de lo posible, si sirve y si es de alguna utilidad una ponencia como esta, yo no tengo ningún problema de que se haga pública, o es decir, que la grabación se comparta. Creo que ninguno de los compañeros que ya han intervenido tampoco se negarán a ello, pero
realidad que tenemos que preguntarles si podemos compartir todas las grabaciones que hay, ¿sí? Y bueno, ¿no? Darle las gracias a todos y a cada uno por su intervención. Jaime también es un colega querido. Sí, nos dice que quizás lo patológico es todo aquello que atente contra el contrato social. Bueno, habría que mirar allí la idea de cuál contrato social, la idea de Rousseau, es que más bien cuando pasamos a la sociedad civil y dejamos el estado de naturaleza entramos en problemas, pero Rousseau anticipa a Marx en muchos aspectos, ¿no? Que justamente en esa sociedad civil está planteada esas instituciones de tal forma que van a producir también patologías, ¿no? Pero pues hay otras versiones del contrato social, como la de Hobbes, por ejemplo, que permite pensar que el contrato social pues nos traiga paz, pero también al alto costo del autoritarismo y de un gobierno despótico. Entonces depende de qué contrato social se trate y cómo se plantee la idea de ese contrato social. Bueno, muchas gracias. Entonces, Sheila, invita lo que ibas a decir a la próxima reunión. La próxima sesión es el jueves 15. Tendremos 2 intervenciones, Surrealismo y Marxismo en Latinoamérica, a cargo de Juan Sebastián Fajardo, y Marx y el Nihilismo, a cargo del profesor Manuel Osvaldo Ávila. Esperamos poder contar con su compañía en este mismo link. Si alguien desea, por favor, mediante el formulario o mediante correo, nos remite para darle también pues esta información. Muchísimas gracias por su participación y atención. Chao, muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves. Que estén muy bien. Muchas gracias, Ángel.